De regreso con ustedes en Control Pensini y Globovisión. Estamos con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, @C_Larrazábal_G, también @Fedecámaras, si se quieren comunicar a través de las redes sociales. Carlos, estamos pendientes del tema de la hiperinflación. Esto afecta a todo el mundo. Bueno, fíjate que ya la falta de billetes circulantes, el problema de la hiperinflación, hasta la iglesia habló esta semana y vi una noticia, me llamó mucho la atención, que están pidiendo que, como no pueden recibir limosna, que la limosna se les pueda pagar a través de medios electrónicos, o sea, sí. Fin de mundo. No, mira, lo que estamos viviendo los venezolanos es una etapa ya superior de la destrucción de la economía venezolana gracias al modelo socialismo del siglo XXI. Nosotros hemos visto y lo hemos denunciado en múltiples oportunidades cómo se ha venido destruyendo la capacidad de producción del país, cómo el país cada vez produce menos, y esa situación se agravó en el último semestre de una forma significativa. Hay que recordar que la economía venezolana no recibe dólares oficiales desde el mes de agosto del año pasado, que tuvimos 14 subastas únicamente. Que curiosamente, por cierto, el ministro decía que el DICON, que duró 3 meses el pasado, había sido muy exitoso. Y la pregunta uno que se hace, si fue muy exitoso, ¿por qué lo suspendieron? Entonces tuvimos esa sequía, y esa sequía disparó en un dólar que no se puede nombrar, pero que obviamente tiene un impacto en las estructuras de costo y tiene un impacto en las referencias de valores de reposición. Entonces, cuando ahí metes una tormenta perfecta, donde tú no tienes claridad de cuáles son los valores en el mercado, porque no hay una divisa de referencia para todos tus insumos, cada vez produces menos, y a medida que cada vez produces menos, tus costos unitarios se van incrementando, y tú tienes una cantidad de costos transaccionales que también se han ido subiendo de una forma significativa. Tú tienes los costos de transporte que se han disparado porque no todo el mundo lo vive, que no hay forma de conseguir repuestos en lo que se va requiriendo. Los transportistas lo están planteando ahorita con el tema de transporte que hay, pero también el tema de inseguridad, que son cosas que van sumando y la gente quizás no se percata de ello. Cuando tú ves que vienen gandolas por la carretera panamericana de los Andes y la saquean, esos son costos de flete que se van incrementando. Cuando tú ves que el gobierno va aumentando el salario mínimo de una forma desmedida y te obliga a subir los salarios, muy requeridos también, porque la gente no tiene poder adquisitivo, pero si eso tú no estás compaginando con políticas económicas que te permitan aumentar la producción, el final, el efecto es negativo, porque no tienes cómo diluir esos mayores costos en una mayor venta, en una mayor producción. Sí, me hablabas de la hiperinflación, que lo difícil es traducirle al ciudadano de a pie cómo se maneja eso, de dónde viene, pero las amas de casa o uno mismo... Todo lo vivimos. Todos los días te suben las cosas y tú dices, ¿esto cómo pasó? Y todo el mundo, porque no es la empresa, todo el mundo se está descapitalizando de una forma acelerada. Pero lo importante es que esto se puede corregir. Yo esta mañana, Pedro, conversaba con unos economistas y les decía, mira, yo que me gradué de economista en el año 80, en esa época la hiperinflación era una enfermedad en América Latina, en diferentes países. Y en ese momento habían 2 teorías que estaban, las economías que estaban populistas, que creaban hiperinflación porque gastaban de una forma desordenada, porque no había control en sus economías, y el modelo que se empezó a establecer en Chile, que se llamaba el de los Chicago Boys, que vino asesores de la Universidad de Chile, y ahí pusieron orden en la economía. Y eso fue como empezaron a aprender a cómo eliminar la enfermedad de la hiperinflación. Vimos el caso peruano, recordarás, lo vimos en una asamblea de Fedecámaras hace 2 años, tú estuviste presente con el doctor González. Perú tenía 7000% de inflación. Y en época Fujimori. En época, él recibió, Alan García le entregó la economía con 7000%. Llegó Fujimori, puso la administración pública en orden, y bajó la inflación de 7000% a 60% en 90 días y a 6% en un año. Eso se puede hacer
pero requiere un cambio. gobierno que ataque la economía profesionalmente, con medidas no populistas, que no quiera regalar lo que no tiene, que te pongas al país a producir, que crees una cultura del trabajo, que promociones el emprendimiento, que tengas más empresas, que tengas más producción, que tengas más competencia, que incentives la competencia, y aquí tenemos un modelo que hace totalmente lo contrario. Y que siguen poniendo más y más controles y que no les ha dado resultados, pero siguen insistiendo en la misma fórmula. Fíjate tú que en Estados Unidos, en esa época que tú te graduaste, había un proceso inflacionario, pero ellos descubrieron cómo atacarlo. Llegó al 18%. A través de la política fiscal. Y entonces suben los intereses y suben los impuestos. Ronald Reagan. Que sí, ese es el Reaganomics. Y bajaron la inflación y se disparó la economía y le fue muy bien. Claro. Pero aquí en Venezuela no se toma ninguna medida en contra de esa hiperinflación. ¿Cómo le fue al DICOM hoy? ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, ¿hubo ofertas? ¿Hubo compras? No tenemos mayor información. Yo creo que hay que confesar que hay muy poca expectativa de que podamos tener una oferta significativa. Para que estos mecanismos funcionen, hay una palabra clave, y tú la conoces, Pedro, que es la confianza. La confianza. Y mientras no tengamos confianza en la realidad económica, es poco probable que, como dice el ministro, que venga una persona que está en Perú y le quiera mandar $100 a su mamá que está aquí en Maracay, vaya a irse a una casa de cambio para que esos bolívares te lo depositen pues en el Banco de Venezuela. Eso es poco probable, porque lo que va a hacer es buscarse un camino informal y que le den la mejor tasa, porque quiere que la mayor cantidad de bolívares le lleguen a su mamá que los necesita en Maracay. Claro. Entonces, esa es la realidad económica, que no se puede tapar el sol con un dedo. Y mientras tú tengas una oferta limitada de un mercado totalmente seco, al final del día lo que tú puedes tener un valor de referencia que van a establecer, que obviamente va a ser sustancialmente más alto de lo que tenemos ahorita, que por cierto hay que reconocer que la eliminación del dólar a 10 es una buena medida, porque eso estaba originando grandísimas distorsiones, y al final esto se convierte, como han sido todas las devaluaciones en la historia económica venezolana, con una medida estrictamente fiscal que le va a permitir al gobierno recibir una mayor cantidad de bolívares por los dólares que se están vendiendo por las ventas de petróleo. ¿Y qué piensas sobre el petro? ¿Cuál es tu opinión, o la de Fedecámara? Mira, el petro también, Pedro, también, no está el nombre tuyo, el petro con el... No, Petro Pensini. No, Petro Pensini. No es el Petro Pensini. El petro, lamentablemente, es otro invento que le vemos una vida muy corta, porque también depende de la confianza, que aunque tú le trates aunque no es una criptomoneda teóricamente, porque le estás dando supuestamente unas garantías, pero ¿qué actor económico puede tener confianza, aunque tú tengas los diamantes, el oro, el petróleo de reserva? ¿Cómo tú vas a ejecutar esa garantía? Si no te pagan, tú vas a ir allá a Guayana para que te den un diamante. Y sobre todo si ahorita tienes el riesgo país más alto del mundo, va por más de 4.000 puntos, una cosa nunca vista. Tienes además un incumplimiento de pagos, tienes la industria de PDVSA comprometida con tantos problemas, bajando la producción. Y también un mercado de criptomonedas que es totalmente volátil. Mira lo que pasó con el Bitcoin tuvo en $20.000 en diciembre, hoy está en $8.000. Perdió ya más del 50%. Y es un mercado que no está estandarizado, que no tiene ningún tipo de análisis fundamental, de regulación, entonces, ni de cobertura de riesgo de ningún tipo. Bueno, entonces simplemente que hay una transacción entre alguien que crea una moneda virtual en una computadora que no tiene ningún respaldo monetario, y entonces otra persona está dispuesta a pagarte por ella. Pero si no hay esa confianza que te estés dispuesto a pagarte de ella, porque eso se lo puedes transferir a una tercera persona, al final el negocio se cae. Porque el valor de las cosas son cuando otra persona está dispuesto a pagar. Tú le puedes decir que vale, ahorita en el white paper que salió, como dijo el presidente, en el papel blanco, salió en $60. Que es como el prospecto, pero es como el prospecto. En las criptomonedas lo llaman papel blanco. Es como el prospecto si tuvieras una emisión de bonos o una emisión quirografaria, fuera el prospecto de la emisión, le da un valor referencial. Hay que ver cómo eso lo va a recibir el mercado. Ahorita creo que es la preventa del 20 de febrero. Fue a nivel de lo que está el precio del petróleo. Creo que usaron... Claro, porque están el equivalente a un barril de petróleo. Pero puede subir rápidamente. Yo todavía no conozco muy bien el producto, me parece que el que se meta ahí puede hacer dinero muy rápidamente o no. Lo van a empezar a utilizar, no sé cuáles son las restricciones por parte de los Estados Unidos y
Europa con todas estas sanciones que tiene sobre Venezuela. Sí, porque también está el tema de la legalidad, porque tú, al final tú estás hipotecando unos barriles de petróleo, estás dando en garantía una producción petrolera. Y eso es un tema que legalmente está reservado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tampoco tiene el aval de la Asamblea Nacional, que es la que, según la Constitución vigente, es la que debería estar aprobando este tipo de operaciones. Está bien. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muy agradable siempre conversar contigo. Lástima los temas, que espero que la próxima vez que hablemos mejore todo para el país. Dios quiere que sea así, bueno, pero nosotros seguimos trabajando por Venezuela. La empresa privada sigue haciendo el mayor de sus esfuerzos para abastecer el mercado con todas las complejidades que tenemos, y a veces lo que piden nuestros productores a gritos, que nos dejen trabajar, que nos permitan abastecer los mercados y que no nos sigan poniendo limitaciones como nos ponen hasta ahora. Así es. Bueno, amén, Carlos, gracias por estar con nosotros.